pasa con el asunto de Ayotzinapa, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador fue una de sus grandes promesas durante su campaña de que iba a aclarar el asunto de Ayotzinapa, de lo que ocurrió justamente hace 4 años, no, ya 8 años, allá en Iguala Guerrero, 2014. Yo siempre he sido escéptico de que pudiera realmente decirnos qué pasó, y no porque él no quiera, porque durante los últimos 4 años de su administración, el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo la mejor oportunidad para esconder, desaparecer, destruir evidencias, para desaparecer o convencer a personas que no declararan. O sea, 4 años son muchos años para desaparecer toda la evidencia. Hasta en las series de detectives que uno ve en la televisión, y aquí lo he dicho, si los casos no se aclaran rápidamente, se vuelve muy difícil aclararlos. Y creo que hoy, Hugo, el presidente está enfrentando una crisis de credibilidad, después que además la Fiscalía General de la República decidió retirar cargos contra no sé cuántas personas, un juez ha decretado la libertad de tantos otros por falta de pruebas o por un mal manejo en los casos. Pero esto es un lío. Sí, Eduardo, en criminología, por ejemplo, lo que dices, las primeras 72 horas son cruciales. Ahora imaginémonos, bueno, el primer mes ya se considera manoseado. Estás hablando de 8 años, de los cuales 4 años estuvo en el mismo, con la misma autoridad que probablemente estuvo involucrada para, ya sea para ocultar evidencia, para proteger, según esto, instituciones y demás. Ahora imaginémonos, después 4 años del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el presidente López Obrador comete el error de, bueno, él pensar que podría aclararlo totalmente y que no iba a tener intocables en esto. Pero lo que estamos viendo, cuando menos a nivel percepción, es que siguen los intocables. Y a esto me refiero cuando el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, retira la orden de aprehensión contra 21 funcionarios, entre los que hay 16 militares. Y de los que no son militares está el ex procurador o el ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, el fiscal del caso, al que le tocó manosear el caso de la desaparición de los 43 normalistas. En ese sentido, Eduardo, por supuesto que brotan grandes sospechas sobre si se mantiene un nivel de impunidad. ¿Por qué si se giró una orden de aprehensión? Y aquí lo que provocó también es que ayer, ya muy tarde, el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presenta su renuncia, y presenta su renuncia por 2 motivos en específico que trascendieron desde la fiscalía. Uno, que ellos, como fiscalía especial, giran la solicitud de orden de aprehensión contra estas 21 personas, y él se va a hacer trámites a Israel para tratar de acelerar la extradición de Serón. Pero perdóname, eso es serse tarugo, porque Israel no va a extraditar a Serón porque no hay tratado de extradición, punto. Por supuesto. Sí, claro, Eduardo, pero él, digamos que se fue a hacer gestiones. Aquí el caso no es tanto lo que fue a hacer, sino Oye, más... para eso hay embajador, ¿no? Sí, claro, no tanto lo que fue a hacer, sino que estaba él fuera y no le avisaron de que iba a retirar la fiscalía las órdenes de aprehensión. Esa es una. Y el otro problema es que cuando giran la orden de aprehensión, cuando detienen al exprocurador, del general de la República, a Murillo Karam, no le avisan a él. Entonces no le avisan, y el problema, ellos ya tenían el caso para solicitar la orden de aprehensión, pero se iban a ir a 2 meses más. Se iba a girar una orden de aprehensión según esta narrativa. Cuando no le avisan, el problema está en que inmediatamente que tú lo detienes, el Ministerio Público y la autoridad judicial te requiere como fiscal para que sostengas tú el por qué está detenido. Entonces ellos llegan y hacen el gran ridículo porque no estaban preparados. Entonces esto lo que provoca es que él renuncie. El presidente hoy en la mañana reconoce por primera vez, ya al final de la conferencia, dice, no, pues sí presentó su renuncia. Bueno, es que hay diferencias de opiniones y demás. El problema es que esta es una pieza clave, Eduardo.
una pieza clave porque él era el secretario ejecutivo del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el famoso GEI, y a él lo ponen como fiscal especial. Entonces se supone que es alguien quien tiene crédito también con los padres de Ayotzinapa, o mantuvo, porque hay varios grupos, ¿no?, de los padres de Ayotzinapa. Cuando dices que tiene crédito, tiene credibilidad. Sí, credibilidad, exactamente. Y uno de los grupos, el grupo más nutrido, digamos, el grupo que se conserva más en la línea de una lucha no tanto negociadora, estaba prácticamente, digamos que avalando la mayoría de las cosas que se estaban investigando ahí. Entonces, cuando se giran las órdenes de aprehensión, realmente los padres dicen, bueno, o sea, realmente ya no existe la impunidad, o no están ya los intocables como en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también no se explica el por qué. Ni el exsecretario de la Defensa ha sido llamado a declarar, ¿no? Salvador Cienfuegos, el expresidente de la República. Todo el mundo dice, pero es que va a ser un escándalo. Por favor, o sea, al final del día, el secretario de la Defensa, el Salvador Cienfuegos, pues seguramente tenía información, no porque él haya dado alguna orden o algo, sino simple y sencillamente, pues a uno se le antoja de que si hubo esto y estuvo metido el ejército y estaba ahí la infantería del 27 y del 41, bien, pues cuando menos tenía que tener información. Bien. Bueno, dicen que el ejército le hizo manita de puerco al presidente. Es lo que está diciendo. Ramsés. Bueno, con lo que acabo contando, Hugo, o sea, estamos comentando que hay 43 personas que ya no están con nosotros, pero con los datos de la semana pasada, que ya hay acumulados más de 140,000, 88,000 de la anterior administración y 68,000 de la parte de Felipe Calderón, la pregunta aquí es, ¿cuántos de todos estos ya se han resuelto? No solo 43, sino los miles que todavía siguen en la impunidad. Peor todavía. Álvaro. La realidad es que este asunto de Ayotzinapa va a seguir persiguiendo a los gobiernos. No es un asunto fácil de resolver, creo que lo has dicho muy bien, ha pasado demasiado tiempo, 8 años. Y esto se siente un poco a la guerra sucia de Argentina, que a la fecha, esta guerra sucia del 74 al 83, que a la fecha las víctimas quedan insatisfechas porque no importa qué haga el gobierno, no puede llegar a una verdad aceptable, porque no hay una verdad aceptable en este caso. Entonces, a mí me parece muy triste por el país esta muerte y tantas otras más que pegan lapidariamente, ¿no? Así está el asunto. Vamos a los mensajes, regresamos.